Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del curso Operador en Informática. Vamos a continuar con Microsoft Excel. Vamos a ver otras nuevas herramientas, cómo insertar gráficos y muchas cosas más. Bien, acá ya en Excel he preparado algunos ejemplos, ¿sí? A modo de ir ganando tiempo. Como vimos en la clase anterior, quedamos en armar este presupuesto, ¿sí? Donde pudimos aplicar la función suma, pudimos aplicar multiplicaciones, etc. Vamos a ver donde les voy a enseñar cómo anclar, ¿sí? Una celda. Perfecto. Bueno, por ejemplo, si nos toca trabajar en una tienda de tecnología, donde generalmente las cosas que se venden se compran en dólares, ¿sí? Y en base a eso después se genera el precio de venta. Nosotros en la Argentina vendemos en peso, que es nuestra moneda nacional, pero hay ciertos productos que se compran en dólares. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos una notebook HP que nosotros la compramos, nosotros o nuestro jefe, en $300. Vamos a calcular cuánto sería eso en pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar estos $300 por la cotización del dólar ese día. La cotización del dólar, como saben, va variando día a día, por eso está buenísimo si se puede usar Excel, porque, por ejemplo, hoy está 201, mañana puede estar 210, etc. Y como vimos, si utilizamos celdas en nuestras fórmulas, esto se va a actualizar automáticamente. Entonces vamos a implementarlo. Costo en pesos, entonces sería, ponemos igual para iniciar la fórmula, ponemos 300, no, ponemos la celda donde está este número, que es la B4, ¿sí? O escribimos B4 o directamente seleccionamos. Entonces sería el valor que está en la celda B4 multiplicado, recuerden que para multiplicar en Excel hay que poner el asterisco, multiplicado H1, ¿sí? Damos Enter y ya nos calcula nuestro costo en pesos. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia? ¿Cuál es la ganancia que nosotros vamos a tener? Si la venderíamos a 63.000 pesos, estaríamos igual, no tendríamos ganancia. Entonces acá vamos a poner el porcentaje de ganancia que quiere tener nuestro jefe, o en el caso que sea un negocio nuestro, el porcentaje de ganancia que querramos tener. Por ejemplo, no sé, 20%. Escribimos 20%. Entonces el precio de venta, ¿sí? Sería nuestro precio de costo, que es este, ¿no? Más el 20% de este. Entonces se pondría más el 20% de, o sea, sería por nuestro costo, ¿sí? Acá podemos poner paréntesis para que quede más prolijo. Le damos Enter y acá está sumado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tendríamos que, para ganarle un 20%, lo tendríamos que vender en 75.600 pesos. Pero les quería mostrar algo. Vieron que nosotros hablamos de desplazar la función y que automáticamente al bajar uno tomaba un renglón abajo, etc. ¿Sí? Fíjense que no va a suceder esto esta vez. Y se preguntarán por qué. Nosotros acá, todo baja un renglón, ¿no? Un renglón para este, dos para este y así. Fíjense, nosotros acá tenemos B4 multiplicado por H1, ¿sí? Que era la cotización del dólar ese día. Si bajamos un renglón, vamos a tener B5, ¿sí? Por H2. Y acá no está la cotización. Acá nos va a pasar lo mismo. Va a estar B6 por H3, ¿sí? Que sería este. No hay nada. ¿Por qué sucede esto? Porque como explicamos, cuando desplazamos, va tomando cuántos renglones para abajo, ¿sí? Por ejemplo, si acá decía, como dijimos recién, toma B4, y un renglón abajo, va a tomar un renglón abajo de cada celda que había tomado de referencia, ¿sí?
nosotros no vamos a poner la cotización del dólar un montón de veces en un montón de renglones. ¿Cómo lo solucionamos entonces? Vamos a anclar, se llama anclar esta celda, ¿sí? Es sencillo, es para que siempre haga referencia a esta celda. Entonces va a ser, esta columna se va a multiplicar por esta celda, ¿sí? Vez por vez. Entonces, la forma que nosotros teníamos que hacerlo es de esta manera. Hacemos, vamos a borrarlo, ¿sí? Y la manera correcta en este caso, para anclarlo, sería este valor por, como habíamos puesto, este valor. Pero para anclarlo, y que no nos pase lo de recién, hay que poner signo pesos, ¿sí? Ahí estamos anclando la columna. Y si ponemos acá signo pesos, estamos anclando la fila. Entonces acá nos quedó directamente anclada la celda. Vamos a dar Enter, ¿sí? Y ahora cuando desplacemos, vamos a desplazar de 1, fíjense, tomo el B5, ¿sí? Y sigue en el H1. ¿Se acuerdan que antes decía H2? Enter. Vamos a desplazar toda la fórmula, ¿sí? Y vamos a revisar. ¿Ven? Sigue en H1. Y cuando no estaba el signo peso, vamos a borrarlo de vuelta. Y desplazábamos, iba H2, H3, H4. ¿Sí? Entonces cuando querramos anclar, ¿sí?, en una fórmula y que haga referencia solo a una celda, vamos a poner el signo pesos, ¿sí? Antes de la letra y antes del número, ¿sí?, de nuestra celda. Entonces ahí bajamos o hacemos doble clic y también se va a rellenar hasta donde tiene el último dato. Perfecto. Vamos a poner acá, vamos a agregar una columna, si les parece, para que podamos ver cuánto es este 20%, para ver si es mucho, poco, etc. Vamos a ver cuánto es el 20% de 63.000 pesos. Entonces, ¿cómo insertamos una nueva columna? Nos paramos acá en esta columna, insertamos, se nos insertó de aquel lado. Vamos para atrás, si no lo quisiésemos ahí, nos paramos acá, insertamos. Entonces, el porcentaje de ganancia es 20 pesos, bueno, 20%, ¿cuánto representa? Para verlo en pesos, vamos a modificar la fórmula. ¿Sí? Esta, vamos a borrarla. Porcentaje de ganancia en pesos. Doble clic, ¿sí? Entonces, si elegimos 20% de ganancia, de rentabilidad, ¿cuánto sería? Entonces sería 63.000, en este caso, por el 20%, ahí está. Se nos había puesto en porcentaje automáticamente, lo pasamos a miles y ahí está. El 20% de 63.000 pesos es 12.600. ¿Sí? Bueno. Vamos a bajarlo, ¿sí? Acá no pone nada porque nosotros todavía no pusimos cuál va a ser el porcentaje de ganancia que queremos sobre este producto. Pongámosles, por ejemplo, 15%. ¿Sí? Vamos a poner el formato porcentaje, así directamente. A este le vamos a querer ganar un 30%. Y a este le vamos a querer ganar, no sé, también un 25%. ¿Sí? Entonces, el precio de venta, o bien lo hacemos como antes, o directamente hacemos ahora el costo más el porcentaje de ganancia en pesos que querramos y nos va a dar el precio final al que nosotros lo vamos a querer vender. ¿Sí? Este es el costo, o sea, lo que lo compramos, y el porcentaje que le queramos ganar, se lo sumamos. Fíjense si, por ejemplo, mañana volvemos al negocio
Y antes de generar una venta nos fijamos en la cotización del dólar, ¿sí? Entonces en vez de 210 está 220. Damos Enter y fíjense cómo automáticamente se actualizaron los precios. ¿Se dieron cuenta? Fíjense la utilidad de esto. En vez de estar calculando producto por producto, cuánto lo tengo que vender si aumenta el dólar, etc., directamente lo modificamos acá. ¿Sí? 220, por ejemplo, ese día, qué sé yo, en un mes, en un año, capaz que está 250, aumentamos acá y nos va a dar el precio a cual nosotros lo tenemos que vender. ¿Sí? En el caso que aumente el costo en dólares, lo vamos a ir poniendo acá. O si quisiésemos hacer una promoción porque tenemos demasiados monitores, ¿sí? De 21 pulgadas del eje, entonces queremos bajarle porque quizás está muy caro. Entonces acá en vez de 30% le ponemos, no sé, un 10% de ganancia, queremos nomás, automáticamente se modifica el precio de venta. ¿Sí? Bueno, esto es les quería mostrar cómo se anclaba una celda. ¿Sí? Entonces acuérdense que cuando quieren hacer referencia siempre a una celda en concreto y que no siga bajando cuando desplazamos la fórmula, hay que ponerle signo pesos antes de la letra de la celda y antes del número de la celda. ¿Sí? Esto es muy importante y súper útil, como les mostré recién en este ejemplo. Yo les voy mostrando ejemplos, después ustedes estas herramientas las van a poder ir aplicando en los casos que ustedes necesiten. ¿Sí? Vamos ahora con un listado de datos que yo ya acá preparé también. ¿Sí? Fíjense que es un listado de ejemplos de alumnos, ¿sí? Donde puse el nombre y apellido, edad, sexo, teléfono y el curso en el que se anotaron. Entonces yo lo que les quiero mostrar ahora es, por ejemplo, si nos equivocamos y pusimos alumnos 2 veces. ¿Sí? Entonces, la manera para ver esto es venir acá, ¿sí? En alguna de las columnas, puede ser el nombre, puede ser el teléfono, ¿sí? Algo que sea bien específico de una sola persona donde salte. Nosotros acá podríamos ir leyendo uno por uno, pero tardaríamos un montón de tiempo y quizás nos olvidamos que ya lo nombramos. Entonces lo que vamos a hacer es cliquear aquí, venimos acá donde dice formato condicional dentro de inicio, reglas para resaltar celdas, ¿sí? Entonces acá tenemos distintas opciones. Para ver valores duplicados, venimos acá. ¿Ven? Acá dice duplicados, ¿cómo quiere que nos marque? Y hay distintas opciones. ¿Sí? Nosotros acá ponemos relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aceptamos y nos damos cuenta que estaban repetidos estas personas. ¿Sí? Narela Fernández y Damián Mencela. Entonces, si los vemos repetidos, directamente los eliminamos. ¿Cómo eliminamos una fila? Directamente nos paramos en la fila, clic secundario, eliminar. Fíjense que acá ya dejó de estar marcado. Y acá hacemos lo mismo. ¿Sí? Otra de las utilidades que tiene tener así una tabla de datos es que lo vamos a poder ordenar alfabéticamente. ¿Sí? También le vamos a poder dar formato de tabla. Entonces vamos a venir acá, seleccionamos todos los datos, venimos acá a la pestaña de insertar, tabla. ¿La tabla tiene encabezados? En este caso sí, que sería nombre y apellido, edad, sexo, teléfono, curso. Si no tuviese, nos va a generar uno automáticamente. Le damos a aceptar y nos lo va a poner de esta manera. Entonces nosotros acá vamos a poder ordenarlos alfabéticamente. ¿Ven? Se ordena alfabéticamente. Y también vamos a poder buscar, por ejemplo, Lisandro Pierre. Enter y nos va a mostrar solo los datos de este alumno. Para volver a ver todos, venimos acá a este filtro, seleccionamos todos, aceptamos y volvemos a ver todos. ¿Sí? También los podemos ordenar según el curso. Venimos acá, hacemos clic en esta flechita que se llama filtros y vamos a elegir, por ejemplo, que solo nos muestre
los alumnos anotados en Office. Entonces desmarcamos el de recursos humanos, aceptar, y nos va a mostrar estos. Si queremos ver todo de vuelta, venimos acá, lo cliqueamos y ya vemos todo nuevamente. ¿Sí? Fíjense que podemos ver la cantidad de alumnos totales. Simplemente seleccionamos, ¿sí? Hacemos clic en uno, en el primero, arrastramos el mouse, bajamos y fíjense acá abajo nos dice recuento 9, que significa que hay 9 celdas en uso, ¿sí? En este caso son los nombres, o sea que tenemos 9 alumnos en total. Si nosotros acá desmarcamos recursos humanos y marcamos, tenemos 5 alumnos, ¿sí? Esta es una de las formas que tenemos de contar. Bien, tengo otros ejemplos también que tengo preparados. Vamos a ver el ejemplo de función promedio. Acá yo hice un listado, ¿sí? A modo de ejemplo. También donde tenemos alumnos, nota de la primera evaluación, de la segunda evaluación y de la tercera evaluación. ¿Sí? Acá tenemos los alumnos. Por ejemplo, en este caso, Ayacucho Damián sacó en el primer examen un 5, en el segundo un 6, en el tercero un 8. ¿Sí? Para hacer la función promedio, fíjense, vamos a borrarlo, así lo hago junto con ustedes. Para ver el promedio podemos o bien seleccionar estos 3 valores, ¿sí? Y fíjense que acá nos va a decir que la suma da 19. El recuento es 3, porque son 3 celdas que están en uso, que están marcadas, y el promedio nos los da acá, ¿sí? Esto es a modo preliminar. Pero si nosotros queremos que esto esté acá, vamos a poner igual promedio, abro paréntesis, selecciono las 3 celdas, o si son más o menos, la celda donde queramos hacer el promedio, y damos Enter. Acá arrastramos la fórmula como lo hemos visto, y directamente ya nos está haciendo el promedio de cada alumno entre los 3 exámenes que hicieron. ¿Sí? Esto también es útil. Vamos a ver otra de las posibilidades que tenemos acá dentro del formato condicional. Vamos a seleccionar estos valores de promedio y que nos muestre, que nos resalte en verde los que tienen en promedio más de 6, o sea que han aprobado. ¿Sí? Entonces venimos acá y usamos esta opción que dice es mayor que. Entonces, vamos a poner aplicar formato a las celdas que son mayores que 6. ¿Sí? Con más de 6 aprueba. Con relleno rojo, no. En este caso, si aprobaron, lo vamos a poner en verde. Aceptamos y acá nos dice los que están aprobados porque son mayores que 6. ¿Sí? En realidad lo que tenemos que haber puesto es que son mayores a 5,99, por ejemplo, porque el 6, vamos a ponerlo 5,9, perdón, quedó en rojo. Fíjense que hay que prestar atención. 5,9 en verde, Enter, entonces acá nos marca cuál es aprobar. Y vamos a decirle que nos marque en rojo cuando sean menores que 6. ¿Sí? Si es menor que 6, menores que 6, rojo claro. ¿Sí? Esta es una de las formas que tenemos. Después vamos a ver otras opciones y otros ejemplos. Lo próximo que vamos a ver es cómo introducir un gráfico, ¿sí? Y cuál es la gran utilidad que tiene. Acá les muestro la tabla ya, ¿sí? Acá puse una tabla donde hay vendedores, ¿sí? La cantidad de dinero que vendieron en enero, en febrero, en marzo, el promedio en el primer trimestre, ¿sí? O sea que es la suma de lo que vendieron en marzo, en febrero y en marzo, en febrero y en enero, en febrero y en marzo, dividido 3 nos da el promedio de cada vendedor en el primer trimestre. También nos va a calcular en esta tabla el total que se vendió en enero, entre todos los vendedores, todo lo que se vendió en enero, todo lo que se vendió en febrero, todo lo que se vendió en marzo, y el promedio del primer trimestre entre todos los vendedores. Así que ahora vamos a insertar un gráfico donde va a quedar bien, donde se va a poder visualizar
quién fue el mejor vendedor en enero, quién en febrero, quién en marzo y quién fue el mejor vendedor en promedio, ¿sí? En el primer trimestre del año. Vamos a seleccionar los datos que queremos graficar. En este caso vamos a graficar los vendedores, lo que vendieron en enero, lo que vendieron en febrero y lo que vendió en marzo cada uno de ellos. Entonces seleccionamos estos datos, venimos a insertar y elegimos gráficos, ¿sí? Fíjense que vamos a tener un montón de posibilidades de gráficos. Acá tenemos gráficos de columna, acá tenemos gráficos circulares, etc. Vamos nosotros a elegir el gráfico de columna, ¿sí? Acá están todos los gráficos que se pueden hacer en Excel y además cada uno de ellos tiene distintas posibilidades, distintos diseños. Nosotros vamos a quedarnos con este, ¿sí? Ya ahí nos muestra una vista previa del gráfico, ¿sí? Fíjense que encontramos el nombre de los vendedores abajo. A la izquierda tenemos el eje donde nos va diciendo los valores. Vamos a insertarlo y después lo vamos a analizar. Esta es otra posibilidad. Vamos a usar esto. Bien, acá ya nos inserta el gráfico. El gráfico lo vamos a poder mover, ¿sí? Simplemente hacemos un clic y arrastramos. Vamos a bajar un poco el zoom. Bueno, fíjense qué pasa acá. Esto justo les quería mostrar y me había olvidado. Cuando el valor no entra, ¿sí?, en el ancho de la columna, se van a aparecer todos estos numerales. Esto simplemente significa que no entra el valor. Entonces hacemos doble clic o ampliamos de forma manual y se van a ver los valores. Bien. Vamos a ver acá el gráfico entonces. Fíjense, enero lo representa de color azul, febrero de color naranja y marzo de color gris. Acá abajo tenemos los nombres de cada uno de los vendedores y de manera gráfica y a simple vista vamos a poder ver quién fue el mejor vendedor en enero, ¿sí?, en febrero y en marzo. Por ejemplo, en enero, que está representado con el color azul, vemos que Sergio de Boleta es el que tiene la barra más alta, ¿sí? Y nos fijamos en los datos y es así, ¿sí? Llegó a 600.000. En febrero fue Damián Ayacucho. Nos fijamos acá en los datos y vemos que efectivamente fue Damián, ¿sí? Y en marzo, Susana Ramos fue la vendedora con más ventas. Fíjense que acá podemos hacer doble clic y nos van a aparecer distintas formas de configurar nuestro gráfico. Acá vamos a poder modificar esto que dice título de gráfico, le vamos a poder poner nosotros mismos el título. Podemos poner ventas, ¿sí?, en primer trimestre. Esto a modo de ejemplo. Recuerden, yo les voy mostrando las herramientas, cómo se utilizan, y después ustedes las van a ir aplicando de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer otro gráfico. Vamos a seleccionar, en vez de estos datos que seleccionamos recién, vamos a seleccionar el de vendedores y el promedio del primer trimestre. ¿Cómo hacemos si queremos seleccionar este y no todos los que están en el medio? Bien, seleccionamos esto, apretamos la tecla control en nuestro teclado y seleccionamos lo otro. Vamos otra vez a insertar y en este caso vamos a insertar un gráfico circular. ¿Sí? Entonces acá nos va a mostrar, vamos a ver las distintas opciones que tenemos.
Y acá nos va a mostrar en porcentaje, ¿sí?, quién fue el que tuvo mejor promedio de ventas en el primer trimestre, ¿sí? De todo lo que se vendió en el primer trimestre, ¿sí?, vemos que Susana vendió el 36%. O sea que en el trimestre la mejor vendedora fue Susana en promedio, ¿sí? Seguido por Sergio y Damián. En cuarto lugar, en tercer lugar quedó Lisandro con 11%. Y el promedio más bajo que tuvo en el trimestre fue Jorgelina, que solo vendió el 7% del promedio del primer trimestre, ¿sí? Bien, fíjense que como decíamos antes, hacemos doble clic y acá nos va a dar distintos estilos. Vamos a poder cambiar también los colores. Es todo muy personalizable, así que bueno, es cuestión que queda a su criterio el gusto en cuanto a colores, etc. Yo lo que le quería mostrar era cómo insertar gráficos. Fíjense que si nosotros acá variamos algún valor, los gráficos automáticamente también van a variar. Por ejemplo, ahí decía 600.000, vamos a poner 100.000, ¿sí? Y fíjense cómo variaron nuestro gráfico, ¿sí? Y acá lo mismo. Acá no se vio. Vamos a bajar aún más el zoom para que todo sea visible. Por ejemplo, acá Susana Ramos en marzo tenía 1 millón. Vamos a bajarlo a 50.000. Fíjense, es esta barra que está acá. Damos Enter y automáticamente se modificó, tanto en este gráfico como en este otro, ¿sí? Eso es lo bueno de esto, ¿no? Que los gráficos se van modificando automáticamente si varían los valores en la tabla de datos que nosotros le estamos dando. Así que bueno, antes de terminar con esta clase, voy a mostrarles que también se pueden insertar, como vimos, tabla, gráficos, ¿sí? También vamos a poder insertar textos, símbolos, ¿sí? Directamente un cuadro de texto, como vimos en Word, ¿sí? Vamos a poder también configurar la página, ¿sí? Acá en disposición de página tenemos los márgenes, la orientación, si queremos utilizar la hoja vertical o horizontal, el tamaño de la hoja donde nos vamos a imprimir. Vamos a poder ver el área de impresión. Fórmulas, acá por ejemplo, si ustedes quisiesen usar alguna fórmula, que no es la que estuvimos viendo, tienen, digamos, como un... fíjense, vamos a insertar función, ¿sí? Y acá tenemos todas las funciones que tiene Excel listas para nosotros y también están categorizadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos funciones financieras, de hora, de base de datos. Bueno, la verdad que Excel es súper completo y es infinito. Nosotros acá estamos viendo los temas para el inicio en Excel, digamos. Es un curso básico. Después, más adelante, seguramente vamos a hacer Excel de nivel intermedio. Vamos a ver algunas otras funciones y fórmulas que se utilizan con mayor frecuencia. Pero bueno, yo lo que les quise enseñar es cómo razonarlas y las más básicas para que después ustedes puedan ir complejizándolas a medida que vayan necesitando, ¿sí? Fíjense que también tenemos acá la pestaña de datos, donde podríamos ordenarlo alfabéticamente, crear filtros, que eso, bueno, lo hicimos también acá en el listado de datos. Recuerden que estos son filtros, ¿sí? En revisar tenemos también, como vimos en Word, la ortografía, sinónimos, ¿sí? En vista, fíjense que podemos, esta línea de cuadrículas las podemos quitar, ¿sí? Yo recomiendo dejarlas, total no se imprimen, ¿sí? Tenemos el zoom, pero bueno,
para hacer un curso inicial de Excel. Creo que bueno, que vimos todo lo más importante. Vimos fórmulas, vimos cómo mezclar, cómo escribir en celdas, cómo identificar las celdas, cambiar el tamaño de las columnas, insertar filas. Así que bueno, cualquier duda que surja sobre este tema, sobre Excel, déjenlo en la caja de comentarios, ¿sí? Recuerden que a modo de asistencia tienen que dejar su nombre, apellido y un comentario acerca de la clase, puede ser una duda, si quisieran, o alguna reflexión de qué herramienta de las que vimos en esta clase les resultó interesante. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, donde ya vamos a arrancar con Microsoft PowerPoint. Los saludo y los espero en la próxima clase.